Junto a él estaba su esposa, doña Concepción, una mujer de rostro severo y mirada penetrante. Sus 4 hijos menores jugaban en la trastienda mientras que Raúl, el mayor de 19 años, acomodaba los cuchillos recién afilados detrás del mostrador. La familia había llegado desde Michoacán hacía apenas 3 meses, después de que su negocio anterior cerrara por razones que nadie quiso explicar a los vecinos curiosos. Esta vez será diferente, le había prometido don Ernesto a su esposa mientras descargaban las cajas del camión de mudanza. Veracruz nos dará la oportunidad que necesitamos. La carnicería de los Díaz no tardó en hacerse famosa en el barrio. Sus embutidos, especialmente el chorizo rojo, tenían un sabor que nadie podía igualar. Un sabor peculiar, intenso, que según decía don Ernesto, se debía a una receta familiar transmitida por generaciones. Elena Fuentes, que vivía en el apartamento encima de la carnicería, fue una de las primeras clientas. Esa mañana bajó a comprar carne para el almuerzo y se encontró con don Ernesto atendiendo el mostrador. «Buenos días, don Ernesto. Quiero medio kilo de bistec y un poco de ese chorizo del que todos hablan», dijo Elena con una sonrisa. Don Ernesto la miró fijamente antes de responder. Sus ojos, pequeños y hundidos, parecían estudiarla con una intensidad inquietante. «Por supuesto, señora Fuentes, el chorizo es nuestra especialidad. Acabo de hacer una nueva tanda esta madrugada. Está muy fresco». Mientras envolvía la carne en papel, Elena notó algo extraño. En la trastienda, a través de una cortina entreabierta, pudo ver a doña Concepción inclinada sobre una mesa, trabajando en algo. Lo que llamó su atención fue el llanto apagado de un niño, seguido por la voz severa de la mujer. «Cállate ya, o te pasará lo mismo que a tu hermano». Elena sintió un escalofrío. Había algo en la mirada de don Ernesto, en la atmósfera del lugar, que le provocaba una inexplicable sensación de malestar. Pagó rápidamente y salió de la carnicería con la inquietante impresión de que algo no estaba bien en aquella familia. No fue la única. Pronto, los vecinos comenzaron a notar detalles perturbadores. Los niños Díaz rara vez iban a la escuela. Aparecían y desaparecían sin explicación. A veces se veían 5, otras veces solo 3. Cuando alguien preguntaba, don Ernesto respondía que habían ido a visitar a sus tíos en Michoacán, pero nadie los veía partir ni regresar, y luego estaban los ruidos. Durante la noche, cuando la carnicería ya estaba cerrada, los vecinos escuchaban sonidos inquietantes, el golpeteo metálico de cuchillos, llantos infantiles rápidamente silenciados, y en ocasiones un grito desgarrador que parecía quedar ahogado en las paredes del edificio. La carnicería de los Díaz escondía un secreto oscuro, un secreto que pronto comenzaría a revelarse de la manera más aterradora posible. Preocupada, decidió visitar la carnicería al terminar las clases. Al entrar, el olor metálico de la sangre y las especias le provocó náuseas. Detrás del mostrador estaba Raúl, el hijo mayor, un joven callado de mirada esquiva. «Buenas tardes, Raúl. Soy la maestra Magdalena. Me preguntaba por qué Lucía y Miguel no han venido a la escuela». El joven pareció tensarse. Sus manos, manchadas de rojo, apretaron el cuchillo que sostenía. «Están en Michoacán, con la familia. Papá los mandó hace unas semanas». «Qué extraño», respondió Magdalena. «No recibimos ningún aviso, y es periodo escolar. ¿Cuándo volverán?» «No sé», contestó secamente Raúl. «Debería preguntarle a mi padre». En ese momento, don Ernesto salió de la trastienda. Al ver a la maestra, su rostro adoptó una expresión cordial que contrastaba con la frialdad de sus ojos. «Maestra Ortiz, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» Magdalena repitió su pregunta sobre los niños ausentes. Don Ernesto explicó con naturalidad que sus hijos habían ido a Michoacán debido a la enfermedad de un familiar, y que regresarían pronto. Su tono era convincente, pero algo en su mirada hizo que Magdalena sintiera un escalofrío. «Ya veo.
Es solo que me preocupa su educación. ¿Podría darme la dirección para enviarles algunas tareas? La sonrisa de don Ernesto se congeló. No será necesario. Volverán pronto. Mientras hablaban, Magdalena notó algo en el suelo, cerca del mostrador. Un pequeño objeto brillante. Disimuladamente, se acercó y lo vio claramente. Era un diente infantil, no caído naturalmente, sino arrancado con violencia, con restos de sangre seca. «Entiendo», dijo, tratando de mantener la calma. «Por favor, dígales que los esperamos pronto en la escuela». Esa noche, Magdalena no pudo dormir. La imagen del diente ensangrentado no abandonaba su mente. Al día siguiente, decidió hablar con Elena Fuentes, la vecina que vivía sobre la carnicería. «He escuchado cosas, maestra», confesó Elena en voz baja cuando Magdalena le contó sus sospechas. Por las noches, los llantos y luego el silencio. Un silencio terrible. «¿Ha visto a los niños pequeños últimamente?» Elena negó con la cabeza. «Hace semanas que no veo a los más pequeños. Solo a los 3 mayores y a los padres. ¿Pero qué?» Hace unos días, muy temprano, vi a don Ernesto cargando unos bultos pesados en su camioneta. Estaban envueltos en sábanas manchadas. Pensé que era carne para la carnicería, pero ahora no estoy segura. La conversación fue interrumpida por un grito agudo que venía de la carnicería. Ambas mujeres se quedaron paralizadas. Era la voz de un niño, un grito de dolor que se cortó abruptamente. «Tenemos que hacer algo», susurró Magdalena, con el corazón latiendo aceleradamente. «¿Qué podemos hacer? La policía nunca nos creerá sin pruebas». «Entonces conseguiremos pruebas», respondió Magdalena con determinación. Lo que ninguna de las dos sabía era que conseguir esas pruebas las pondría en un peligro mortal, y que lo que descubrirían en la trastienda de la carnicería de los Díaz sería mucho más horroroso de lo que podían imaginar. «Si nos descubren, iremos a la cárcel», advirtió Elena nerviosa. «Si no hacemos nada, esos niños podrían...» Magdalena no terminó la frase. No quería dar voz a la horrible sospecha que crecía en su interior. El viernes llegó con una lentitud agobiante. A las 7 de la tarde, desde la ventana de Elena, vieron salir a don Ernesto, doña Concepción y 3 de sus hijos. Raúl, Pedro, de 16 años, y Ana, de 14. La puerta, tal como Elena había dicho, cedió después de varios intentos con una horquilla. El olor que las recibió fue nauseabundo, una mezcla de carne en descomposición, sangre y algo más, algo indefinible pero profundamente perturbador. La trastienda estaba en penumbra, iluminada apenas por una bombilla de baja potencia. A la vista estaban los instrumentos habituales de una carnicería: cuchillos, hachas, ganchos, una mesa grande de madera manchada y una nevera industrial. «Busquemos rápido», susurró Magdalena, tratando de ignorar el temblor de sus manos. Elena se dirigió a la nevera mientras Magdalena examinaba un libro de cuentas que encontró sobre un pequeño escritorio. Lo que leyó la dejó helada. Una lista de nombres de niños, seguidos por cifras en kilos y una anotación críptica: rendimiento del producto. «Magdalena», la voz de Elena sonaba ahogada. «Ven a ver esto». La nevera estaba abierta. En su interior, colgados de ganchos como si fueran piezas de res, había restos humanos, pequeños, infantiles. Algunos estaban desmembrados, otros parcialmente procesados. En una bandeja, varios corazones pequeños parecían esperar su turno para ser picados. Elena vomitó en el suelo. Magdalena se quedó paralizada, incapaz de procesar el horror ante sus ojos. Fue entonces cuando notaron otra puerta, una que conducía a un sótano. Estaba entreabierta. Movidas por una mezcla de terror y necesidad de saber toda la verdad, bajaron los escalones de madera que crujían bajo sus pies. El sótano era un espacio amplio, húmedo y maloliente. En un rincón había jaulas, como las que se usan para animales, pero éstas contenían niños.
Tres pequeños, demacrados y sucios, las miraron con ojos vacíos de toda esperanza. «Dios mío», murmuró Magdalena, acercándose a las jaulas. Reconoció a uno de los niños, Tomás García, reportado como desaparecido hacía un mes. Los otros dos no eran de la familia Díaz, debían ser de pueblos cercanos. «Vamos a sacarlos de aquí», dijo Magdalena, buscando la manera de abrir las jaulas. «No hay tiempo», respondió Elena, aterrorizada. «Escucha». Desde arriba llegaba el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. La familia Díaz había regresado antes de lo previsto. «Escóndanse», susurró Tomás con voz débil. «Si los encuentran, nos matarán a todos». Desesperadas, Magdalena y Elena buscaron un escondite en el sótano. Se ocultaron detrás de unos barriles grandes, conteniendo la respiración mientras escuchaban los pasos pesados, descendiendo por la escalera. Don Ernesto y Raúl entraron en el sótano. El padre llevaba un cuchillo de carnicero en la mano. «Hoy procesaremos al más pequeño», dijo con naturalidad, como quien habla del clima. «El chorizo se está acabando y don Sebastián ha hecho un pedido grande para mañana». Los pasos se acercaron a las jaulas. Magdalena sentía que su corazón iba a estallar de miedo y horror. ¿Qué clase de monstruos eran estos que podían hablar de matar niños con tanta frialdad? Fue entonces cuando Elena, incapaz de contenerse más, dejó escapar un sollozo ahogado. Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio tenso, apenas roto por la respiración agitada de los niños enjaulados. «Parece que tenemos visitas, hijo», dijo don Ernesto con una calma aterradora. «Y ya sabes lo que hacemos con los intrusos en nuestro negocio familiar». Magdalena y Elena permanecieron inmóviles, aterrorizadas. Los pasos de don Ernesto resonaron en el suelo de cemento mientras se acercaba a los barriles. Su sombra, proyectada por la débil bombilla del sótano, se extendía como una presencia maligna. «Las oí desde que entraron», continuó. «La puerta trasera tiene una campanilla silenciosa que suena en mi reloj, un pequeño invento mío para los curiosos». Con un movimiento brusco, don Ernesto apartó los barriles. Elena gritó al verse descubierta. Magdalena, en un acto desesperado, intentó correr hacia la escalera, pero Raúl la interceptó, sujetándola con fuerza. «Maestra Ortiz, qué decepción», dijo don Ernesto, acercándose a ella con el cuchillo en alto. «Siempre la consideré una mujer inteligente, pero meterse en asuntos ajenos, eso no es inteligente». «¿Cómo pueden hacer esto?», preguntó Magdalena, su voz temblorosa de horror e indignación. «Son niños, por Dios». Don Ernesto sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos de toda humanidad. «Es un negocio familiar, maestra. Mi padre me enseñó, como yo enseño a mis hijos. La carne humana, especialmente la joven, tiene un sabor que ninguna otra puede igualar, y la gente paga bien por nuestros productos, aunque no sepan lo que realmente están comiendo. Están enfermos», sollozó Elena, mientras Raúl la arrastraba junto a Magdalena. «Ustedes no lo entienden», intervino Raúl, su voz un inquietante eco de la de su padre. «Es nuestro legado, nuestra tradición». «¿Y tus hermanos?», preguntó Magdalena, mirando directamente a Raúl. «¿También son parte de tu tradición?». Un destello de algo, culpa, dolor, cruzó por los ojos del joven. «No todos están hechos para el negocio. Los débiles, los que lloran demasiado, los que podrían hablar, se convierten en producto». Don Ernesto miró su reloj. «Basta de charla. Doña Concepción y los otros volverán pronto de la iglesia. Hay que encargarse de este problema ahora». Ordenó a Raúl que atara a las mujeres a unas columnas de madera que sostenían el techo del sótano. Mientras lo hacía, don Ernesto se acercó a las jaulas y abrió la que contenía al más pequeño de los niños, un niño de unos 6 años que temblaba incontrolablemente. «No, por favor, a él no», suplicó Magdalena, luchando contra sus ataduras. Don Ernesto ignoró su súplica.
Con una mano firme sacó al niño de la jaula y lo colocó sobre una mesa metálica que Magdalena no había notado antes. El pequeño, demasiado débil o demasiado aterrorizado para resistirse, solo emitió un gemido apagado. «Miren bien», dijo don Ernesto, tomando un cuchillo más pequeño y afilado. «Así entenderán por qué nadie debe interferir en nuestro negocio». Lo que sucedió a continuación quedó grabado a fuego en la memoria de Magdalena. El grito del niño, breve pero desgarrador. La sangre que comenzó a manar sobre la mesa metálica, recogida cuidadosamente en un cubo por Raúl. La expresión concentrada de don Ernesto, como un artesano absorto en su trabajo. Elena se desmayó. Magdalena, incapaz de cerrar los ojos, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el horror de lo que presenciaba, sino la realización de que existía un mal tan profundo, tan normalizado dentro de esa familia, que parecía desafiar toda comprensión. Cuando don Ernesto terminó su macabra tarea, se volvió hacia Magdalena con el cuchillo ensangrentado. «Ahora es su turno, maestra. Pero primero quiero que entienda algo. Llevamos haciendo esto por generaciones. En Michoacán comenzaron a sospechar, por eso vinimos a Veracruz, y cuando ustedes desaparezcan, simplemente nos mudaremos de nuevo. Siempre hay pueblos nuevos, clientes que aprecian nuestra calidad sin hacer preguntas, y niños, siempre hay niños disponibles». Se acercó a ella, el cuchillo brillando bajo la luz mortecina. Magdalena cerró los ojos, esperando el final. Pero entonces, un ruido en la escalera los sobresaltó a todos. Doña Concepción bajaba apresuradamente, su rostro una máscara de preocupación. «Ernesto, la policía. Están en la puerta preguntando por la maestra y la señora Fuentes». Don Ernesto maldijo entre dientes. «¿Qué les dijiste?» «Que no las hemos visto, pero no me creyeron. Insisten en revisar el local». Raúl miró a su padre, esperando instrucciones. Por primera vez, Magdalena vio miedo en los ojos de don Ernesto. «Rápido», ordenó a su hijo. «Lleva a estas dos al almacén trasero. Escóndelas bien, yo me encargo de la policía». Mientras Raúl la desataba, Magdalena vio su oportunidad. Con una fuerza nacida de la desesperación, le propinó un rodillazo en la entrepierna. Raúl se dobló de dolor, soltándola. Magdalena corrió hacia la escalera, pasando junto a doña Concepción, que intentó detenerla sin éxito. «¡Ayuda! ¡Policía! ¡Están matando niños!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, mientras subía los escalones de 3 en 3. Lo último que escuchó fue la maldición de don Ernesto y sus pasos pesados, persiguiéndola. Magdalena había logrado llegar a la puerta principal justo cuando los policías estaban a punto de marcharse. Su aspecto desaliñado, sus gritos desesperados y, sobre todo, las manchas de sangre en su ropa los convencieron inmediatamente de que algo grave ocurría. Don Ernesto, que la seguía de cerca, intentó mantener la compostura. «Esta mujer está loca, oficial. Entró a robar y cuando la descubrimos comenzó a gritar disparates». Pero su fachada de normalidad se desmoronó cuando uno de los policías notó el cuchillo ensangrentado que aún sostenía en la mano. En cuestión de minutos, los agentes habían reducido a don Ernesto, doña Concepción y Raúl, y descubierto el horror que se ocultaba en el sótano. Elena fue encontrada aún inconsciente, atada a la columna. Los 3 niños enjaulados, incluido Tomás García, fueron liberados inmediatamente y trasladados al hospital. El cuerpo del pequeño que don Ernesto había sacrificado fue cubierto con una sábana, mientras los oficiales, curtidos por años de servicio, luchaban por contener las náuseas. «En 30 años de servicio», murmuró el comisario Vega, un hombre de rostro adusto y mirada penetrante, mientras inspeccionaba la nevera industrial. Nunca había visto algo así. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial, declaraciones, exámenes médicos y titulares sensacionalistas.
El caso de la carnicería maldita, como pronto fue bautizado por la prensa, conmocionó a todo México. Periodistas de la capital llegaron en masa a Veracruz, ávidos de detalles escabrosos. Para Magdalena, todo parecía transcurrir en una especie de niebla traumática. Las imágenes de aquella noche se repetían constantemente en su mente, impidiéndole dormir. Los médicos le diagnosticaron un severo trastorno de estrés postraumático y le recetaron sedantes que apenas mitigaban su ansiedad. Elena Fuentes, por su parte, decidió mudarse. No podía soportar vivir encima de aquel lugar maldito. Cada vez que cierro los ojos, los veo, le confesó a Magdalena durante una de sus visitas al psicólogo. A los niños, sus ojos vacíos, la sangre. Una semana después de los arrestos, el comisario Vega convocó a Magdalena a la comisaría. Necesitaban su declaración formal para el juicio que se avecinaba. ¿Cómo están los niños?, fue lo primero que preguntó al entrar en el despacho del comisario. Vega suspiró, pasándose una mano por el cabello entrecano. Físicamente se recuperarán. Tomás García y los otros dos, Roberto Mendoza y Carlos Fernández, están recibiendo atención médica y psicológica, pero lo que vivieron, eso no se cura fácilmente. ¿Y los otros niños? Los que ya no están. El comisario abrió un expediente grueso sobre su escritorio. Hasta ahora hemos identificado los restos de 6 niños en la nevera y otros lugares de la carnicería. 4 eran hijos biológicos de los Díaz. Los otros 2 coinciden con denuncias de desaparición en pueblos cercanos. Magdalena sintió que le faltaba el aire. ¿Sus propios hijos? ¿Cómo pudieron? Según las declaraciones de Raúl, quien está cooperando para obtener una reducción de condena, la selección era parte de su tradición familiar. Los niños que mostraban potencial para el negocio eran entrenados. Los demás, bueno, ya sabe, un escalofrío recorrió la espalda de Magdalena. ¿Y los chorizos? Es cierto que Vega asintió gravemente. Hemos enviado muestras a la Ciudad de México para análisis, pero los resultados preliminares confirman lo peor. Y lo más perturbador es que tenían una clientela fija, personas que, sin saberlo, llevaban meses consumiendo eso. La idea de cuántas personas habían comprado y comido aquellos productos, ignorando su verdadera naturaleza, provocó en Magdalena una nueva oleada de náuseas. «Hay algo más», continuó Vega, sacando una carpeta sellada. «Esto es confidencial, pero creo que tiene derecho a saberlo. Hemos encontrado un diario de don Ernesto. Detalla operaciones similares en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Esta no es la primera vez que montan este negocio. ¿Por qué se mudaban tanto? Sospechas, desapariciones que empezaban a llamar la atención, pero nunca fueron atrapados hasta ahora». Vega hizo una pausa, como si dudara en continuar. El diario también menciona a otros colegas, otras familias que siguen la misma tradición. Magdalena sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Hay más como ellos? Estamos investigando. Pero quiero que sepa algo, maestra Ortiz. Lo que usted hizo, arriesgando su vida para salvar a esos niños, es un acto de verdadero heroísmo. Sin usted, esos monstruos seguirían operando. Las palabras del comisario deberían haberla reconfortado, pero Magdalena solo podía pensar en los niños que no había podido salvar, en los ojos vacíos de Tomás y los otros, y en la posibilidad aterradora de que hubiera más familias como los Díaz, ocultas a plena vista en pueblos y ciudades de México. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, se preguntó si algún día podría olvidar lo que había visto en aquel sótano de la calle Independencia. Algo le decía que aquellas imágenes la acompañarían hasta el último de sus días. Magdalena fue llamada a declarar durante la segunda semana del juicio. Al entrar en la sala, se encontró cara a cara con los acusados. Don Ernesto y doña Concepción permanecían impasibles, como si el proceso no fuera con ellos.
Raúl, sin embargo, mantenía la mirada fija en el suelo, visiblemente demacrado por los meses en prisión preventiva. Pedro y Ana, los hijos adolescentes, estaban siendo juzgados en un tribunal de menores, aunque el fiscal pedía que Ana, próxima a cumplir 15 años, fuera tratada como adulta, dada la gravedad de los crímenes. «Señorita Ortiz», comenzó el fiscal, un hombre de mediana edad con voz grave y ademanes precisos. «Por favor, cuéntele al tribunal cómo llegó a sospechar de las actividades de la familia Díaz». Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que avanzaba, Magdalena relató todo: las ausencias escolares, el diente ensangrentado, los ruidos nocturnos, su alianza con Elena y la fatídica noche en que descubrieron el horror en el sótano. Mientras hablaba, notó que doña Concepción la miraba fijamente, sin parpadear, una sonrisa apenas perceptible en sus labios finos y crueles. El abogado defensor, un hombre corpulento de traje caro que había sido contratado por un misterioso benefactor anónimo, intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que había entrado ilegalmente en la propiedad y que sus acusaciones eran exageradas, fruto de una imaginación desbordada por el pánico. «¿No es cierto, señorita Ortiz?», preguntó con tono insinuante, «que usted tenía un conflicto personal con la familia Díaz desde que llegaron a Veracruz? ¿Que les guardaba rencor porque don Ernesto rechazó sus avances románticos?» Un murmullo de indignación recorrió la sala. El fiscal se puso en pie de inmediato para protestar. El juez, tras reprender severamente al abogado defensor, le advirtió que se atuviera a los hechos del caso, pero fue el testimonio de Raúl el que causó mayor conmoción. A cambio de una reducción de condena, el joven accedió a detallar todas las operaciones de la familia y la historia de su macabro negocio. «Comenzó con mi bisabuelo en Michoacán en los años 20», explicó con voz monótona, como si estuviera relatando la historia de otra persona. «Era carnicero, pero durante la Revolución, cuando escaseaba la carne, empezó a usar otras fuentes. Descubrió que nadie notaba la diferencia, especialmente en los embutidos muy condimentados, y que algunos clientes, los que sospechaban pero no decían nada, estaban dispuestos a pagar más». Raúl describió cómo el negocio se había convertido en una tradición familiar, transmitida de generación en generación. Cómo les enseñaban desde niños que era normal, que era su legado. Cómo los entrenaban para identificar víctimas potenciales. Niños de familias pobres, migrantes, pequeños que nadie echaría de menos o cuya desaparición podría atribuirse a accidentes o a las frecuentes inundaciones en zonas rurales. «Mi padre decía que éramos especiales», continuó, ahora con lágrimas en los ojos, «que teníamos un don que nos hacía superiores. Yo lo creí durante años, hasta que le tocó el turno a mi hermana Sofía». La sala quedó en silencio absoluto mientras Raúl relataba cómo, a los 13 años, había sido obligado a presenciar cómo su padre y su madre sacrificaban a su hermana Sofía, de apenas 7 años, porque la niña había amenazado con contar a una maestra el secreto familiar. «Me hicieron mirar», dijo con voz quebrada. «Dijeron que era mi entrenamiento, que debía endurecer mi corazón si quería ser parte del negocio. Esa noche, vomité hasta quedarme sin fuerzas, pero al día siguiente ayudé a preparar los embutidos. Don Ernesto, que hasta entonces había permanecido imperturbable, miró a su hijo con desprecio. «Débil», murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Siempre fuiste débil como tu hermana». El juez ordenó silencio, pero el daño estaba hecho. La declaración de Raúl y la reacción de su padre eliminaron cualquier duda sobre la culpabilidad de los acusados. El juicio se prolongó durante 6 semanas.
Se presentaron pruebas forenses, testimonios de vecinos y clientes, y los desgarradores relatos de los niños sobrevivientes, cuyas declaraciones fueron tomadas en privado y leídas en la sala para evitarles el trauma de enfrentar a sus captores. Finalmente, llegó el veredicto: culpables de todos los cargos. Don Ernesto y doña Concepción fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Raúl recibió una sentencia de 30 años, reducida por su colaboración. Pedro, de 16 años, fue enviado a un reformatorio hasta cumplir la mayoría de edad, tras lo cual sería trasladado a una prisión federal para cumplir 15 años adicionales. Ana, la hija de 14 años, a quien se determinó había participado bajo coacción y miedo, fue internada en un centro psiquiátrico juvenil. Magdalena regresó a su trabajo como maestra, pero nada era igual. Los padres la trataban con una mezcla de admiración y recelo, como si su cercanía al horror la hubiera contaminado de alguna manera. Los niños, con esa intuición que a veces supera a la de los adultos, la miraban con ojos que reflejaban tanto respeto como miedo. Por las noches, las pesadillas no le daban tregua. Veía a don Ernesto inclinado sobre ella con el cuchillo en alto. Escuchaba los llantos de los niños enjaulados. Olía la sangre y la muerte que impregnaban el sótano. Se despertaba gritando, empapada en sudor frío, incapaz de volver a conciliar el sueño. El psicólogo que la atendía, un hombre de rostro amable y ojos cansados, le dijo que el trauma llevaría tiempo en sanar. Ha visto lo peor del ser humano, Magdalena. Es normal que su mente luche por procesarlo. Pero no era solo el recuerdo lo que atormentaba a Magdalena. Era la duda persistente, la sospecha sembrada por el diario de don Ernesto y las palabras del comisario Vega. Había más familias como los Díaz, más carnicerías malditas ocultas a plena vista. Esta idea se convirtió en una obsesión. Comenzó a recopilar recortes de periódicos sobre desapariciones de niños en todo el país, a marcar en un mapa los lugares donde se reportaban más casos, a buscar patrones en los métodos y las fechas. Pronto, una pared entera de su pequeño apartamento estaba cubierta de notas, fotografías y líneas de tiempo. Elena, quien aún mantenía contacto con ella a pesar de haberse mudado a otro barrio, se preocupó al ver el estado de Magdalena y de su vivienda. «Esto no es sano», le dijo una tarde, mientras contemplaba el mural de la obsesión que su amiga había creado. «Estás dejando que el horror te consuma». Pero, ¿y si tengo razón?», respondió Magdalena, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño, brillando con una intensidad febril. «¿Y si hay más niños sufriendo como Tomás y los otros? ¿No puedo simplemente olvidarlo y seguir con mi vida?» «No te pido que lo olvides», dijo Elena con suavidad. «Te pido que no dejes que esto te destruya. Salvaste vidas, Magdalena. Eres una heroína, pero no puedes cargar el peso de todos los males del mundo sobre tus hombros». A regañadientes, Magdalena accedió a moderar su obsesión. Volvió a concentrarse en su trabajo como maestra, en ayudar a sus alumnos, en reconstruir una apariencia de normalidad. Pero en las noches, cuando el silencio y la soledad se hacían insoportables, seguía revisando sus notas, buscando conexiones, esperando encontrar la pista que la llevara a otra familia, como los Díaz, antes de que fuera demasiado tarde para más niños inocentes. Fue durante una de esas noches de insomnio investigativo cuando recibió una llamada inesperada. Era el comisario Vega, su voz tensa y grave al otro lado de la línea. «Señorita Ortiz, lamento molestarla a esta hora, pero necesito que venga a la comisaría mañana a primera hora. Han ocurrido desarrollos en el caso Díaz que debe conocer». El tono del comisario envió un escalofrío por la columna de Magdalena. ¿Qué clase de desarrollos? ¿Han escapado? ¿Ha habido más víctimas? Prefiero no discutirlo por teléfono. Solo le diré que tenía razón en sus sospechas y que necesitamos su ayuda.
Esa noche, Magdalena no durmió en absoluto. Su mente bullía con posibilidades, cada una más terrible que la anterior. Cuando el amanecer comenzó a filtrar una luz grisácea a través de las cortinas, ya estaba vestida y lista para salir hacia la comisaría. El comisario Vega la recibió en su despacho, acompañado por dos hombres que se presentaron como agentes federales. Sobre el escritorio había varias carpetas con sellos oficiales y fotografías que Magdalena no alcanzaba a distinguir desde su posición. «Señorita Ortiz», comenzó Vega, su rostro más demacrado que la última vez que lo había visto. «Lo que voy a compartir con usted es información clasificada. Normalmente no involucraríamos a civiles, pero dadas sus experiencias previas y su intuición para este caso, hemos decidido hacer una excepción». Uno de los agentes federales, un hombre alto de rostro severo, abrió una de las carpetas y extrajo varias fotografías que colocó frente a Magdalena. Eran imágenes de carnicerías en diferentes localidades: Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. En los últimos 2 meses, gracias a la información obtenida del diario de Ernesto Díaz y la declaración de su hijo, hemos estado investigando establecimientos similares en todo el país, explicó el agente, buscando patrones específicos: familias recién llegadas a la ciudad, desapariciones de niños en áreas cercanas, productos cárnicos de sabor único. «Y los han encontrado», murmuró Magdalena, no como una pregunta, sino como una afirmación. El comisario asintió gravemente. «Hasta ahora hemos identificado 7 establecimientos sospechosos. 2 ya han sido allanados, con resultados similares a lo que encontramos aquí en Veracruz». «Dios mío». Magdalena se cubrió la boca con la mano, sintiendo que el horror la inundaba nuevamente. «¿Cuántos niños?» 11 rescatados con vida hasta ahora. No le diré cuántos no tuvimos la suerte de salvar. El segundo agente federal, una mujer de mediana edad con expresión determinada, tomó la palabra. «Creemos que estamos ante una red criminal que ha operado durante décadas, posiblemente desde los años 20, como mencionó Raúl Díaz. No son una organización centralizada, sino más bien familias que comparten una tradición perversa, que intercambian información y se protegen mutuamente». «¿Y por qué me necesitan a mí?», preguntó Magdalena, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. «Porque usted los ha enfrentado», respondió la agente. «Conoce sus métodos, su psicología, y porque los niños rescatados confían en usted. Necesitamos su ayuda para entrevistarlos, para obtener información que pueda llevarnos a más establecimientos, a más redes de esta organización». Magdalena guardó silencio, procesando lo que le pedían. Volver a sumergirse en aquel horror, enfrentar nuevamente los ojos traumatizados de niños que habían visto el infierno, pero también la oportunidad de salvar más vidas, de dar voz a quienes no la tenían. «Lo haré», dijo finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía, «pero con una condición. Quiero ser parte de la investigación completa. No solo las entrevistas. Quiero ayudar a detener esto de una vez por todas». Los agentes intercambiaron miradas y luego la mujer asintió. «Bienvenida al equipo, señorita Ortiz. Le advierto que lo que vamos a enfrentar es la oscuridad más profunda del alma humana». «Ya he estado ahí», respondió Magdalena, «y esta vez voy preparada». Pero para Magdalena Ortiz, sentada en el asiento trasero de un Ford negro sin identificación, nada era normal. Habían pasado 5 meses desde que aceptara unirse al equipo de investigación federal. 5 meses de testimonios desgarradores, de noches sin dormir analizando patrones, de visitar pueblos remotos siguiendo el rastro de familias que aparecían y desaparecían sin dejar huella. «Ahí está», dijo el agente Mendoza, señalando discretamente hacia una pequeña carnicería en la esquina de una calle estrecha del barrio de Tepito. El letrero, descolorido por el sol, rezaba
Carnicería Hermanos Juárez, especialidad en embutidos caseros. Magdalena sintió un nudo en el estómago. A simple vista, el establecimiento no se diferenciaba de cientos de otros similares en la ciudad. Un local pequeño con un mostrador de mármol, ganchos de los que colgaban piezas de carne, una máquina para cortar embutidos en un rincón. Era su terrible normalidad lo que resultaba más perturbadora. ¿Están seguros?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Las semanas de vigilancia, los testimonios de vecinos sobre ruidos nocturnos, las desapariciones de 3 niños en un radio de 10 cuadras en los últimos 2 meses, todo apuntaba a que habían encontrado otra carnicería maldita. «Tan seguros como podemos estar sin entrar», respondió la agente Salgado, una mujer de rostro serio y movimientos precisos que se había convertido en la compañera habitual de Magdalena en estas misiones. «El equipo está en posición. Solo esperamos la señal». El plan era simple pero arriesgado. Magdalena entraría primero haciéndose pasar por una clienta normal. Su objetivo era confirmar la presencia de Roberto Juárez, el presunto líder de la operación, y evaluar cuántas personas más había en el local. Una vez dentro, daría la señal mediante una frase previamente acordada y el equipo de agentes entraría para realizar el arresto. «Recuerde», le advirtió Mendoza, «si ve algo que no le gusta, que le parece peligroso, use la palabra clave y salga inmediatamente. No intente ser heroína». Magdalena asintió, aunque en su interior sabía que ya era demasiado tarde para eso. Desde aquella noche en Veracruz, había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Ya no era solo una maestra de escuela, se había convertido en la voz de aquellos niños cuyas vidas habían sido cegadas por la perversión de familias como los Díaz y los Juárez. Con el corazón latiendo aceleradamente, abrió la puerta del auto y cruzó la calle hacia la carnicería. La campanilla sobre la puerta anunció su entrada con un tintineo alegre que contrastaba con la atmósfera pesada del lugar. Detrás del mostrador, un hombre de unos 50 años, corpulento y de mirada penetrante, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señorita. ¿En qué puedo servirle?». Magdalena reconoció a Roberto Juárez por las fotografías que habían estudiado. Intentando que su voz sonara natural, respondió: «Buenos días, me han recomendado su chorizo. Dicen que es especial». El hombre la estudió por un momento, como evaluándola. «Ah, sí, nuestra especialidad. ¿Quién le habló de nosotros, si no es indiscreción?» «Una amiga de Veracruz», respondió Magdalena, siguiendo el guión acordado. «Conocía a la familia Díaz. Me dijo que ustedes ofrecen un producto similar». Algo cambió en la mirada de Juárez. Un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por suspicacia. «¿De Veracruz, dice? Curioso. No recuerdo tener clientes de tan lejos». Magdalena sintió que el ambiente se tensaba. Juárez hizo un gesto casi imperceptible hacia alguien fuera de su campo de visión. Por el rabillo del ojo, notó que un joven, probablemente no mayor de 20 años, se movía hacia la puerta trasera del local. Era ahora o nunca. «Me gustaría medio kilo de su mejor chorizo, por favor. El que tiene ese ingrediente tan especial que lo hace único en toda la República». La frase clave había sido pronunciada. Segundos después, la puerta de la carnicería se abrió de golpe y 6 agentes federales entraron con armas en mano, gritando órdenes a Juárez y al joven para que se tiraran al suelo. Lo que siguió fue un caos de movimiento y ruido. Juárez, con una agilidad sorprendente para su edad y tamaño, saltó sobre el mostrador e intentó huir por la trastienda. 2 agentes lo persiguieron mientras otros reducían al joven, que resultó ser Marcos Juárez, sobrino de Roberto. Magdalena, siguiendo el protocolo, debería haber salido inmediatamente del local para ponerse a salvo. Pero algo en la expresión de pánico de Juárez, en la dirección de su huida, la impulsó a seguir a los agentes hacia la trastienda.
Lo que encontraron confirmó sus peores temores. La trastienda daba acceso a un sótano y en él a un espacio amplio y frío donde varias jaulas contenían a 5 niños, todos menores de 10 años, en diversos estados de desnutrición y terror. En un rincón, una mesa de carnicero manchada de sangre y un conjunto de herramientas dispuestas meticulosamente hablaban del horror que ocurría en aquel lugar. Juárez fue finalmente reducido cuando intentaba escapar por una salida trasera. Mientras los agentes lo esposaban, el hombre miró a Magdalena con un odio visceral. «No tienen idea de con quién se están metiendo», escupió. «Somos más de los que creen. Estamos en todas partes. Algunos incluso en su preciosa policía». «No, cállate», ordenó Mendoza empujándolo hacia la salida. Pero Magdalena no pudo sacudirse la sensación de que había algo de verdad en las amenazas de Juárez. La idea de que estas redes pudieran tener protección desde dentro de las instituciones explicaría cómo habían operado impunemente durante tanto tiempo. Mientras los niños eran rescatados y llevados a ambulancias que esperaban a la vuelta de la esquina, Magdalena no pudo evitar preguntarse hasta dónde llegaba realmente esta conspiración de horror. Y, más importante aún, si algún día podrían erradicarla por completo. Las palabras del comisario Vega cayeron como un martillo sobre la mesa de conferencias. Magdalena Elena, quien había sido incorporada al equipo como asistente administrativa debido a su experiencia con el caso original, y los agentes federales, Mendoza y Salgado, intercambiaron miradas de preocupación. Habían pasado 3 semanas desde el operativo en Tepito. En ese tiempo, siguiendo información obtenida de Roberto Juárez y documentos encontrados en su carnicería, habían localizado y desmantelado otras 2 operaciones similares, una en Puebla y otra en las afueras de Cuernavaca. En total, 17 niños habían sido rescatados y 8 adultos detenidos. Pero ahora, Vega les informaba que alguien dentro de la operación estaba pasando información al enemigo. «Ayer por la noche», continuó el comisario, «un equipo iba a realizar un allanamiento en Guanajuato, siguiendo la pista de los hermanos Vargas. Cuando llegaron, el lugar estaba vacío. Habían huido con pocas horas de antelación, llevándose todo lo incriminatorio y presumiblemente a sus víctimas». «¿Cómo es posible?», preguntó Salgado, su rostro habitualmente impasible ahora contraído por la frustración. «Esa información era confidencial. Solo nuestro equipo y el director regional sabían del operativo». «Exactamente», respondió Vega con amargura. «Lo que significa que alguien en esta sala o alguien muy cercano a nosotros está trabajando para ellos». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La idea de que hubiera un traidor entre ellos era tan perturbadora como las actividades que intentaban detener. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Magdalena finalmente. «Cambiar de estrategia», respondió Mendoza. «A partir de este momento, toda la información se compartirá únicamente en persona, nada por escrito, nada por teléfono. Y vamos a alimentar a diferentes miembros del equipo con información falsa para ver quién es el topo. Mientras tanto», añadió Vega, «debemos seguir con nuestro trabajo. La filtración nos ha costado una oportunidad, pero tenemos otras pistas que seguir. Magdalena, ¿has avanzado con los testimonios de los niños rescatados en Tepito?» Magdalena asintió y abrió una carpeta que tenía frente a ella. 3 de ellos mencionaron algo interesante. Aparentemente, los Juárez y otras familias como ellos tienen una especie de reunión anual, un encuentro donde intercambian técnicas, según les escuchó decir uno de los niños. «Basándome en diferentes comentarios, creo que esta reunión se realiza cada diciembre, en una ubicación que cambia cada año». «¿Diciembre?», intervino Elena. «Eso es en menos de 2 meses. Si pudiéramos infiltrarnos en esa reunión», comenzó Mendoza, pero se detuvo al ver la expresión de Magdalena. «Hay más», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Según Luisa, la niña de 9 años que rescatamos en Tepito, este año la reunión será especial.
Escuchó a Juárez decir que el patriarca asistiría. ¿El patriarca?, preguntó Salgado. ¿Quién demonios es ese? No estoy segura, admitió Magdalena, pero por la forma en que lo mencionaban parece ser una figura de autoridad entre ellos. Posiblemente el líder de toda la red, o al menos alguien con mucho poder e influencia. Vega se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, su mente trabajando aceleradamente. Si pudiéramos atrapar a este patriarca, podríamos desmantelar toda la red de una sola vez. Pero necesitamos saber dónde será esa reunión. ¿Y quién es nuestro traidor?, añadió Mendoza sombríamente. Los días siguientes fueron un ejercicio de paranoia y estrategia. Tal como había sugerido Mendoza, comenzaron a filtrar información falsa a diferentes miembros del equipo. Magdalena se encontró estudiando los gestos, las reacciones y los movimientos de personas que hasta hace poco consideraba aliados confiables. Mientras tanto, siguieron entrevistando a los niños rescatados, buscando cualquier pista sobre la ubicación de la misteriosa reunión anual. Fue Elena quien finalmente encontró lo que parecía ser una pista prometedora. «Mira esto», dijo una tarde mientras revisaban los efectos personales confiscados a los Juárez. Era una libreta pequeña, aparentemente un diario personal de Marcos, el sobrino de Roberto. La mayoría de las entradas eran banales, pero una página tenía garabateado un dibujo, un árbol grande con una casa en su copa, y debajo las letras CDJ 1263. «¿Qué crees que significa?», se preguntó Magdalena estudiando el críptico mensaje. «CDJ podría ser Ciudad Juárez», sugirió Elena. 1263 sería diciembre de 1963. «Ciudad Juárez», repitió Magdalena, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. «Tiene sentido. Está en la frontera, lo que les daría una ruta de escape rápida si algo sale mal. Y es lo suficientemente grande como para que una reunión de este tipo pase desapercibida». Llevaron su descubrimiento a Vega y los agentes federales. Después de analizar la información disponible, decidieron que la teoría era plausible. Comenzaron a preparar un operativo a gran escala para infiltrarse en la reunión y capturar al mayor número posible de miembros de la red, incluyendo al misterioso patriarca. Pero la sombra del traidor seguía cerniéndose sobre ellos. A pesar de las precauciones tomadas, Magdalena no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados, de que cada paso que daban era conocido por el enemigo. Una noche, mientras regresaba a la habitación de hotel que compartía con Elena, un arreglo por seguridad, ya que ninguna de las dos se sentía segura estando sola, Magdalena notó algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Con el corazón acelerado, consideró llamar a los agentes que hacían guardia en el pasillo, pero algo la impulsó a entrar sigilosamente. La habitación parecía vacía, pero en el baño se escuchaba el sonido de la ducha. Magdalena se relajó momentáneamente, asumiendo que Elena había regresado antes que ella, pero entonces notó algo, un sobre manila sobre su cama que no estaba allí cuando salió. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había varias fotografías. Al verlas, Magdalena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eran imágenes de ella, saliendo de la comisaría, hablando con los niños rescatados, incluso durmiendo en esa misma habitación de hotel. La última fotografía mostraba a Elena entrando al edificio federal esa misma mañana, y debajo de las fotos, una nota escrita a mano. «Sabemos quiénes son, sabemos dónde están. El patriarca las está esperando». En ese momento, la puerta del baño se abrió y Elena salió, envuelta en una toalla, con el cabello mojado. Al ver a Magdalena pálida como un fantasma, con las fotografías en la mano, se detuvo. «¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Magdalena le mostró las fotos y la nota. Elena palideció también. «Dios mío, ¿cómo entraron aquí? Se supone que este lugar es seguro». «Ya no estamos seguras en ningún lado», respondió Magdalena.
un frío determinación reemplazando al miedo inicial. Nos están vigilando y quieren que lo sepamos. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué no simplemente eliminarnos si pueden llegar tan cerca? Magdalena miró nuevamente la nota, las palabras del patriarca resonando en su mente. Las está esperando. No era solo una amenaza, era una invitación. Porque quieren asustarnos. Quieren que sepamos que tienen el control, pero hay algo más. Magdalena se detuvo, una idea formándose en su mente. Creo que el patriarca quiere conocernos, quiere vernos cara a cara. Eso es una locura, respondió Elena, pero su voz carecía de convicción. Tal vez, pero podría ser nuestra única oportunidad de llegar hasta él. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo una lluvia persistente, Magdalena y Elena trazaron un plan que iba contra todo protocolo, contra toda lógica de seguridad. Un plan que las pondría directamente en la mira del patriarca, pero que también podría, si tenían suerte y valor suficiente, conducir al desmantelamiento final de la red de carnicerías malditas que había aterrorizado a México durante generaciones. Lo que no sabían era que el traidor estaba más cerca de lo que imaginaban y que la trampa que planeaban podría convertirse fácilmente en su propia destrucción. Magdalena ajustó el abrigo negro que llevaba, más para calmar sus nervios que por el frío. A su lado, Elena caminaba en silencio, su rostro una máscara de determinación que ocultaba el miedo que Magdalena sabía que sentía. Ambas se dirigían a lo que podría ser tanto el final de su búsqueda como el final de sus vidas. El plan que habían ideado era arriesgado, rayando en lo suicida. Después de encontrar las fotografías y la nota en su habitación de hotel, habían decidido no informar a Vega ni a los agentes federales. La presencia de un traidor en el equipo significaba que cualquier operativo oficial estaría comprometido desde el principio. En lugar de eso, decidieron seguir la invitación del patriarca, esperando poder identificarlo y de alguna manera alertar a las autoridades para que intervendrían. La pista sobre Ciudad Juárez había resultado correcta. Tras llegar a la ciudad fronteriza, no les tomó mucho tiempo, siguiendo rumores y sobornando a informantes locales, descubrir que una reunión de comerciantes de carne se llevaría a cabo esa noche en una antigua hacienda en las afueras de la ciudad. Un lugar llamado El Mirador, que había pertenecido a una familia adinerada durante la Revolución y que ahora servía como lugar de encuentro para actividades que preferían mantenerse lejos de ojos indiscretos. ¿Crees que funcionará?, preguntó Elena en voz baja mientras abordaban un taxi destartalado que las llevaría a las afueras de la ciudad. Magdalena no respondió de inmediato. El plan era simple en teoría. Se harían pasar por familiares de los Juárez, usando la información que habían recopilado durante meses para establecer su credibilidad. El objetivo era identificar al patriarca y, utilizando un pequeño transmisor que Magdalena llevaba oculto en un pendiente, alertar a un grupo de policías federales que, sin conocimiento de Vega o del resto del equipo potencialmente comprometido, estarían esperando a una distancia segura. «Tiene que funcionar», respondió finalmente. «Es nuestra única oportunidad de acabar con esto de una vez por todas». El taxi las dejó a 1 kilómetro de la hacienda, tal como habían pedido. No querían llamar la atención llegando directamente al lugar. El resto del camino lo hicieron a pie, por un sendero de tierra que serpenteaba entre matorrales secos y cactus que proyectaban sombras fantasmales bajo la luz de la luna. La hacienda apareció ante ellas como una aparición del pasado. Un edificio de 2 plantas con paredes de adobe, un techo de tejas rojas y un patio central al que se accedía por un arco de piedra. Varias camionetas y automóviles estaban estacionados fuera, y luces cálidas brillaban en las ventanas. «Recuerda», susurró Magdalena mientras se acercaban a la entrada, donde 2 hombres corpulentos montaban guardia. «Si algo sale mal,
usa la palabra clave y sal de allí inmediatamente. No intentes ser heroína. Elena asintió, repitiendo las mismas palabras que Mendoza le había dicho a Magdalena meses atrás en Tepito. La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Al llegar a la entrada, los guardias las detuvieron con miradas suspicaces y manos que se deslizaron sutilmente hacia las armas ocultas bajo sus chaquetas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó uno de ellos. Un hombre con cicatrices de viruela en el rostro y una mirada que había visto demasiado como para sorprenderse. «Somos familia de Roberto Juárez», respondió Magdalena con una seguridad que no sentía. «Yo soy su prima Lorena y ella es mi hermana Carmen. Roberto nos dijo que viniéramos en su lugar ya que él está indispuesto». El guardia entrecerró los ojos. «No sabíamos nada de esto. Roberto debería haber avisado». «Lo intentó», intervino Elena, siguiendo el guión que habían preparado. «Pero ya saben lo que pasó en la ciudad. Las cosas están complicadas». Los guardias intercambiaron miradas. La noticia de la redada en Tepito y la captura de los Juárez se había extendido rápidamente entre los miembros de la red. «Esperen aquí», dijo finalmente el de las cicatrices y desapareció dentro de la hacienda. Fueron los 5 minutos más largos de sus vidas. Magdalena podía sentir el sudor frío bajando por su espalda a pesar del aire gélido del desierto. Elena, a su lado, mantenía una expresión neutral, pero su respiración agitada la delataba. Finalmente, el guardia regresó, acompañado por una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida con un traje oscuro que contrastaba con su cabello blanco recogido en un moño severo. Sus ojos, de un azul penetrante inusual en México, estudiaron a Magdalena y Elena con la frialdad de un científico examinando especímenes bajo un microscopio. «Así que ustedes son familia de Roberto», dijo la mujer, su voz sorprendentemente juvenil para su edad. «Qué curioso que nunca las haya mencionado en todos estos años». Magdalena sintió un escalofrío. No habían previsto este nivel de familiaridad entre los miembros de la red. «Somos familia lejana», respondió improvisando. «Por parte de su madre. No nos veíamos mucho, pero siempre mantuvimos contacto. Cuando supimos lo que pasó, pensamos que era nuestro deber representarlo aquí». La mujer las estudió un momento más. Luego asintió levemente. «Entiendo. La lealtad familiar es importante en nuestro negocio. Pasen, pero les advierto, cualquier comportamiento sospechoso será tratado con extrema severidad. Tenemos medidas de seguridad debido a los recientes inconvenientes». Las condujo al interior de la hacienda, a través de un patio central donde una fuente seca servía como recordatorio de tiempos más prósperos. El interior estaba iluminado por lámparas de aceite y velas, creando un ambiente que fluctuaba entre lo elegante y lo siniestro. Las paredes estaban decoradas con antiguos instrumentos de carnicería, cuchillos, ganchos, sierras, dispuestos como si fueran trofeos de caza. En un salón amplio, unas 20 personas conversaban en pequeños grupos, bebiendo y comiendo de bandejas que jóvenes silenciosos ofrecían. Magdalena intentó no pensar en qué podrían contener esos aperitivos. «Bienvenidas a la reunión anual de la hermandad», dijo la mujer, deteniéndose en la entrada del salón. «Soy doña Mercedes Vidal. Roberto y yo éramos socios desde hace muchos años». «Un placer», respondió Magdalena, inclinando levemente la cabeza. «Roberto siempre habló muy bien de usted». Mercedes sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «¿De verdad? Qué amable de su parte, considerando que fue él quien nos puso a todos en peligro con su descuido. Pero bueno, eso lo discutiremos más tarde, cuando llegue el patriarca». «¿El patriarca vendrá?», preguntó Elena, fingiendo emoción. La mirada de Mercedes se afiló. «Por supuesto, es la reunión anual. Él siempre preside, especialmente este año, con todo lo que ha pasado. Necesitamos reorganizarnos».
Con un gesto, les indicó que se mezclaran con los demás invitados. Mientras se alejaba, Magdalena intercambió una mirada significativa con Elena. Habían superado la primera prueba, pero estaban lejos de estar a salvo. Durante la siguiente hora, Magdalena y Elena circularon por el salón, escuchando conversaciones, recopilando nombres y detalles. La hermandad, como se hacían llamar, era más extensa y organizada de lo que habían imaginado. Había representantes de todo México e incluso de Guatemala y Honduras. Hablaban de territorios, cuotas y líneas de suministro como si discutieran cualquier negocio legítimo y no el secuestro y asesinato de niños para consumo humano. El problema son esas malditas maestras, escuchó Magdalena decir a un hombre corpulento que se presentó como Gustavo Ponce, de Monterrey. Siempre husmeando, haciendo preguntas. Por eso nunca instalamos cerca de escuelas. Roberto cometió ese error, respondió otro, un hombre delgado, de bigote fino, demasiado confiado. Y mira cómo terminó. Magdalena sintió una mezcla de náuseas y rabia. Estaba en una habitación llena de monstruos que hablaban de sus crímenes con la misma naturalidad con que otros discutirían el clima. Fue entonces cuando notó un movimiento en la entrada del salón. Los invitados se tensaron y un silencio expectante cayó sobre la reunión. Mercedes Vidal se adelantó hacia la puerta, su postura denotando respeto y quizás un toque de temor. «Ahí viene», susurró Elena, acercándose a Magdalena. «Debe ser el patriarca». La figura que entró en el salón no era lo que Magdalena esperaba. No era un anciano venerable, ni un mafioso de aspecto intimidante. Era un hombre de mediana edad, elegantemente vestido con un traje gris, de rostro agradable y sonrisa afable. Podría haber pasado por un médico, un abogado o un profesor universitario. Nada en su apariencia sugería que fuera el líder de una de las organizaciones criminales más perversas del país. «Buenas noches, hermanos y hermanas», saludó con voz melodiosa. «Lamento el retraso. Los controles en la frontera están más estrictos estos días». Mercedes se acercó a él y le besó ambas mejillas. «Patriarca, es un honor como siempre. Permítame presentarle a dos nuevas asistentes, Lorena y Carmen Juárez, primas de Roberto». El patriarca giró su atención hacia Magdalena y Elena. Su mirada, de una intensidad casi hipnótica, las estudió detenidamente. Magdalena sintió como si aquellos ojos pudieran ver a través de su disfraz, de su mentira, hasta el núcleo mismo de su ser. «Juárez», repitió, saboreando el nombre. «Qué interesante. Roberto nunca mencionó tener primas tan distinguidas». Había algo en su voz, una nota de ironía o quizás de reconocimiento, que hizo que las alarmas sonaran en la mente de Magdalena. Este hombre sabía algo. Estaba jugando con ellas. «No nos veíamos mucho», repitió Magdalena la historia que habían preparado. «Pero la familia es la familia, especialmente en tiempos difíciles». «Ciertamente», asintió el patriarca. «La familia es todo en nuestro negocio, es la base de nuestra tradición, de nuestro legado. Por eso es tan importante verificar los lazos de sangre». Hizo un gesto casi imperceptible y dos hombres que Magdalena no había notado antes se materializaron a sus espaldas, bloqueando cualquier posible ruta de escape. «¿Saben?», continuó el patriarca, su voz aún amable, como si estuviera discutiendo el clima. «Hace unas semanas tuve una conversación muy interesante con alguien que ustedes conocen bien. Un comisario, creo. Vega, ¿ese era su nombre?». Magdalena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena, a su lado, dejó escapar un pequeño jadeo. «Veo que lo reconocen», sonrió el patriarca. «Él fue muy cooperativo después de que le explicamos lo que le pasaría a su esposa y sus hijos si no lo era. Nos contó todo sobre la investigación, sobre los operativos, sobre dos mujeres particularmente persistentes que seguían el rastro de nuestra hermandad». La revelación golpeó a Magdalena como un puñetazo. Vega
Era el traidor, el hombre que las había reclutado, que había liderado la investigación, que conocía cada detalle de sus planes. Había estado trabajando para el enemigo todo el tiempo. «No parecen sorprendidas», observó el patriarca. «Quizás ya lo sospechaban. Son mujeres inteligentes, después de todo, lo suficientemente inteligentes como para seguir nuestras migas de pan hasta aquí, lo suficientemente valientes o tontas como para entrar en la boca del lobo». Se acercó un paso más, y Magdalena pudo oler su colonia cara mezclada con algo más, algo metálico y perturbador. «Lo que me intriga es por qué vinieron», continuó. «¿Realmente creyeron que podrían infiltrarse en nuestra reunión, identificarme y salir con vida para contarlo? ¿O hay algo más? Quizás un transmisor oculto, un equipo de rescate esperando una señal». Su mano se movió con la velocidad de una serpiente, arrancando el pendiente del cuello de Magdalena. Lo examinó brevemente antes de aplastarlo bajo su zapato. «Predecible», murmuró. «Pero no se preocupen. Sus amigos federales, los que esperan a 5 kilómetros de aquí, no vendrán a rescatarlas. Verán, también sabíamos de ellos. En este momento están siendo entretenidos por algunos de nuestros asociados». El salón había quedado en silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en el drama que se desarrollaba ante ellos, un espectáculo macabro para su entretenimiento. «Normalmente», dijo el patriarca, su voz ahora más fría, «las personas que interfieren con nuestro negocio tienen un final rápido, pero ustedes dos son especiales. Han causado tanto daño, han puesto en peligro tradiciones centenarias, merecen algo más elaborado». Hizo otro gesto y los hombres a sus espaldas sujetaron a Magdalena y Elena con fuerza. «Llévenlas al sótano», ordenó. «Quiero que vean lo que hacemos con quienes amenazan a la hermandad. Y luego, bueno, siempre necesitamos carne fresca para el banquete de esta noche». Mientras las arrastraban fuera del salón, Magdalena miró a Elena, comunicándole silenciosamente lo que ambas sabían. Este era el fin. No habría rescate. No habría escape. Habían subestimado a la hermandad, habían confiado en las personas equivocadas, y ahora pagarían el precio más alto. El sótano de la hacienda era un espacio amplio, con paredes de piedra que amplificaban cada sonido. Olía a humedad, a moho y a algo más, algo que Magdalena reconoció de inmediato, el olor inconfundible de la muerte. En un rincón, varias jaulas contenían figuras pequeñas y silenciosas. Niños, algunos tan jóvenes que apenas podían hablar, observaban con ojos vacíos de toda esperanza. «Como pueden ver», dijo el patriarca, que había bajado tras ellas, «estamos bien abastecidos para la celebración de esta noche, una tradición que se remonta a mis antepasados, quienes descubrieron los placeres únicos de nuestra especialidad durante la época de la conquista». Magdalena, a pesar del terror que sentía, no pudo contenerse. «Eres un monstruo, todos ustedes lo son». El patriarca sonrió, como si el insulto fuera un cumplido. «¿Monstruo? No, maestra Ortiz. Soy un gourmet, un apreciador de los sabores más exquisitos que este mundo puede ofrecer. Ustedes, con sus mentes limitadas por la moral convencional, nunca podrían entenderlo». Se acercó a una mesa larga donde varios instrumentos estaban dispuestos meticulosamente. Cuchillos de diversos tamaños, sierras, ganchos, todos inmaculadamente limpios y brillantes bajo la luz mortecina. «Pero no se preocupen», continuó, tomando un cuchillo delgado y probando su filo con el pulgar. «Pronto lo entenderán, o al menos serán parte de ello». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un estruendo ensordecedor sacudió el techo del sótano, seguido por gritos y disparos que venían de arriba. El patriarca giró bruscamente hacia la escalera, su compostura rota por primera vez. «¿Qué demonios?». Uno de los guardias bajó precipitadamente las escaleras. «¡Federales!», gritó. «Decenas de ellos han rodeado la hacienda». El rostro del patriarca se contorsionó en una máscara de furia.
Imposible. Vega se encargó de ellos. No de todos, respondió Magdalena, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Parece que subestimaste nuestra capacidad para desconfiar, patriarca. Lo que el patriarca no sabía, lo que nadie sabía excepto Magdalena y Helena, era que habían previsto la posibilidad de un traidor. El plan que habían compartido con Vega era falso. Los agentes que esperaban a 5 kilómetros eran un señuelo, mientras que el verdadero equipo de rescate, liderado por Mendoza y Salgado, a quienes habían contactado en secreto, estaba mucho más cerca, esperando una señal diferente, no el transmisor del pendiente, sino un simple mensaje de texto enviado por Helena justo antes de entrar a la hacienda. El caos se desató en el sótano. El patriarca, viendo su cuidadosamente construido imperio desmoronarse ante sus ojos, se lanzó hacia Magdalena con el cuchillo en alto, su rostro desfigurado por una rabia animal. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un disparo resonó en el espacio confinado y el hombre cayó hacia atrás, una mancha roja extendiéndose rápidamente sobre su impecable traje gris. En la entrada del sótano estaba Mendoza, su arma aún humeante. Tras él, varios agentes federales entraban apresuradamente, reduciendo a los guardias y liberando a los niños enjaulados. «Lamento la demora», dijo el agente, acercándose para liberar a Magdalena y Helena de sus ataduras. «El tráfico en Ciudad Juárez es terrible a esta hora». Magdalena, temblando por la adrenalina y el alivio, apenas pudo esbozar una sonrisa temblorosa. Llegaron justo a tiempo. Mientras los agentes aseguraban el sótano y atendían a los niños rescatados, Magdalena se acercó al cuerpo caído del patriarca. Para su sorpresa, el hombre aún vivía, aunque la herida en su pecho indicaba que no sería por mucho tiempo. «Se acabó», le dijo mirándolo a los ojos. «Tu hermandad, tu tradición, todo se termina hoy». El patriarca tosió, un hilo de sangre escapando de la comisura de sus labios. «Tonta», murmuró, su voz apenas audible. «Esto no termina conmigo. Somos más antiguos, más extensos de lo que imaginas. Cortas una cabeza y 2 más crecerán en su lugar». «Entonces las cortaremos todas», respondió Magdalena con determinación. «Una por una, si es necesario. Por cada niño que han lastimado, por cada vida que han destruido». Una sonrisa macabra se dibujó en el rostro moribundo del patriarca. «Tienes espíritu, maestra. Me habría gustado probarlo», fueron sus últimas palabras. Sus ojos, aún fijos en Magdalena con una mezcla de odio y admiración perversa, perdieron gradualmente su brillo hasta quedarse vacíos, reflejando nada más que la luz tenue del sótano. Esa noche, mientras los agentes federales procesaban la escena y trasladaban a los detenidos, Magdalena se sentó en la parte trasera de una ambulancia, una manta sobre sus hombros y una taza de café tibio entre sus manos. Helena estaba a su lado, igualmente silenciosa, ambas procesando todo lo que habían vivido y presenciado. «¿Crees que realmente se acabó?», preguntó finalmente Helena, su voz apenas un susurro. Magdalena pensó en las palabras finales del patriarca, en la extensión de la red que habían descubierto, en los nombres y lugares mencionados durante la reunión, que ahora estaban en manos de las autoridades. «No lo sé», respondió honestamente, «pero hemos asestado un golpe importante. Y lo más importante, hemos salvado vidas. Esos niños ahora tienen una oportunidad». Miraron hacia la hacienda, donde las luces de las patrullas federales iluminaban la noche del desierto con destellos rojos y azules. La carnicería maldita de los días había sido solo el principio de un camino oscuro que las había llevado hasta aquí, hasta esta noche de horror y redención. Sea cual fuere el futuro, Magdalena sabía que nunca olvidaría lo que había visto, lo que había aprendido sobre los abismos de perversión que podían existir tras las fachadas más normales.
pero también sabía que, mientras hubiera personas dispuestas a enfrentar esa oscuridad, a arriesgar todo por proteger a los inocentes, habría esperanza. Y eso, por ahora, era suficiente.